llenarse de ti. Háblales, ministrales, Señor, y hazles anhelar los dones del Espíritu Santo. Permite, oh Dios amado, que nuestros niños también, los cuales han venido en gran número, puedan también en ellos, Señor amado, existir un mover de tu Espíritu. Háblales a sus pequeñas vidas, Señor. Tú puedes glorificarte sin importar la edad y el género, oh Dios. Puedes hacer proezas y maravillas en nuestras vidas. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias, mi Señor, por tu manera de moverte aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí, en esta hora, conforme sí, al estudio que estamos realizando sí, acerca de los dones espirituales, vale hacer un pequeño paréntesis sí, de introducción sí, hasta este momento. ¿Qué dones hemos podido por el medio de la Escritura y del Espíritu sí, poder estudiar? Dentro de ellos, el primero de esos dones fue el don de la sabiduría. Sí, ahí tenemos simplemente un breve extracto sí, de lo que se ha sabido enseñar, entre otras cosas, con respecto a este don. Más adelante también se pudo analizar sí, el don de palabra de ciencia. Sí, recordando que estos primeros dos dones están asociados, podría decirse, entre sí, y son dones que nos ayudan de alguna manera, sí, a poder manifestar la palabra, sí, con poder, con autoridad. Seguidamente también vimos el don de fe. Amén. Esta fe, usted recordará, no era el don de la fe salvadora. Sí, ese no es el don. El don de la fe salvadora es básicamente, diríamos, el don de la fe, por así decirlo, del estudio de Corintios, se radica más bien en saber creer y esperar en las promesas de Dios. Sobre todo en aquellas que se requieren mucha paciencia, pero que en virtud del Espíritu Santo el Señor nos la provee para poder recibir lo que Él nos ha prometido. Más adelante está también los dones de sanidades. Pudimos nosotros también ver por medio de este don de qué manera la iglesia puede también ser edificada cuando el Señor, por intermedio de un instrumento, pudiere llegar a otorgar en medio del pueblo y aún en los incrédulos, el Señor puede derramar sí, de sus milagros, de sus sanidades. Está también sí, este otro precioso don que es el don de milagros, para que puedan, sí, en este caso, suceder cosas fuera de lo normal o de lo natural, que es lo que se radica en este don. Más adelante también vimos el don de la profecía, sí, recordando que este don no hace hincapié a la profecía o a la palabra profética más segura que es la Biblia, sino en esa revelación en la cual Dios, sí, de una manera muy puntual hace saber sus planes para un individuo o para una iglesia, en cuyo caso este don necesita ser de alguna manera filtrado por lo que hoy vamos a estudiar, que es el don de discernimiento. Dentro de este don, mi querido hermano, a manera ya de introducción, tal cual como lo hemos podido manifestar aquí en pantalla, sí, lo acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo número 12, ¿verdad? Verso número 10, recordando que estos dones pueden ser diversificados a la hora de ser manifestados en medio del pueblo. Es decir, una persona primeramente puede llegar a tener más de un don, ¿sí? Segundo, recuerde que el don del Espíritu Santo, sí, o los dones del Espíritu Santo son otorgados al cuerpo de Cristo en función de la necesidad tanto de la iglesia como también del individuo que lo habrá de administrar. Recuerde que Dios no dará algo que no se use o que la iglesia no lo vaya a apreciar. El don de discernimiento tiene diríamos, un rol importante dentro de la edificación de la iglesia, ya que es por medio de él que nosotros vamos a discernir entre qué es de Dios y qué no es de Dios. Ya vamos a entrar sí, en materia de estudio, pero a manera de introducción, sí, podríamos decir, conforme a lo que siempre nosotros logramos determinar, que son las etimologías de la palabra. Discernimiento viene de una palabra griega que es diacrisis, sí, y espíritus, que es neumatón. En el primer aspecto, diacrisis, sí, nos dice aquí, es saber con certeza si ciertas clases de conducta que se dicen, sí pueden ser procedentes de Dios.
si son en realidad divinas, humanas o hasta cierto punto también satánicas. El discernimiento de espíritu, mi amado hermano, por si lo quiere ver de una manera muy práctica, se constituye en el sedazo, sí, que por ahí cuela todo aquello que pudiere llegar a tu corazón. Y es este don el que te ayudará a dejar encima de ese sedazo lo que te sirve, lo que te edifica, y colará o dejar que se vaya de largo, sí, aquello que no proviene, sí, del Espíritu Santo. Recuerda que este don, mi amado hermano, es provisto por el Espíritu y no se lo obtiene bajo ninguna naturaleza humana. Esto procede de Dios. Ahora bien, mi querido hermano, con respecto a los términos, sí, dice diacriseis, sí, crino, que significa investigar o examinar exhaustivamente, mientras que espíritu o neumatón significa aliento o vida. Pero bajo el marco del estudio de este don, podría también entenderse, sí, como espíritu también. Sí, ahora bien, vamos a entrar en materia, dejando un poco, sí, estos primeros puntos. Mi querido hermano, el discernimiento de espíritu es un don que el Señor lo provee para la iglesia con una sola intención. Mi amado hermano, usted primeramente ya conoció por medio de las enseñanzas iniciales que los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales. Recuerde todo esto en todos los dones. Todos son manifestaciones sobrenatural. No, el hombre no lo puede en este caso sí manifestar por sí solo. Todo proviene del Espíritu Santo. Como segundo punto, sí, ese discernimiento al cual la Biblia me habla acerca de este don es aquello que puede lograr, en este caso, otorgarnos la capacidad para poder distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y cuando digo que algo no puede venir de Dios, es porque puede venir de dos orígenes. El primero, del hombre, y el segundo, del maligno. El hombre también puede de alguna manera sin manifestar por su espíritu. Usted recuerde que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablamos de espíritu pueden estar ahí involucrados nuestros sentimientos, pueden estar involucrados, mi amado hermano, sí, nuestro ser o nuestras emociones, sí, y hay que saber diferenciar, sí, entre qué viene de Dios o qué puede venir del hombre. Sí, de hecho, si alguien pudiere de alguna manera manifestar, por ejemplo, una profecía, que es lo que en este caso se estudió el jueves anterior, si alguien puede manifestar algún tipo de palabra profética, pero no venido de Dios, sino de la propia emoción del hombre, usted sabrá que si alguien no lo discierne de dónde viene, bien pudiera aceptarlo como palabra de Dios. Y obvio, si alguien acepta una palabra de profecía como que viene de Dios, no la va a cuestionar, no la va así a contradecir, sino que la va a aceptar, y si le toca de alguna manera obedecer, lo hará a ciegas, es decir, confiado de que ha sido Dios el que le ha dicho tal o cual mensaje. Para poder justamente discernir, para poder saber si esto es o no es de Dios, este es el don que el Señor ha provisto para poder nosotros diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Ahora bien, mi amado hermano, adicionalmente se decía que este don de discernimiento de espíritu, si nos capacita o nos da la forma para poder distinguir. Dice más adelante en la siguiente diapositiva, ¿sí? En cuanto al conocimiento bíblico, nos dice aquí, porque a este, dice el verso número 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, bueno, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y al último tenemos discernimiento de espíritu. Ahora, decía al inicio, espíritu viene de una palabra hebrea que se traduce como aliento, viento, elemento vital, mente. También se la podría como asociar con el soplar, el respirar, el aliento o el viento. Hay muchas formas de poder determinar el término espíritu, pero bajo el contexto bíblico vamos a dejarlo como una corriente, ¿sí?, en el cual podría transmitirse algún tipo de mensaje o de enseñanza.
esto lo vamos, diríamos, a ver de manera mucho más amplia, lo vamos a entender de manera mucho más amplia en este caso, con los ejemplos bíblicos que en esta noche hemos preparado. Ahora, vayamos a ese texto bíblico que tenemos como referencia. Sí, me gustó mucho esta gráfica por su manera de expresar lo que el texto, con una simple, con una simple postura con lo que el texto dice. Vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo número 2, verso número 14. Vamos a tomar este texto como una plataforma para poder displayarnos en la enseñanza del don de discernimiento de espíritu. Capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo número 14. ¿Ya lo encontró? Vamos a corroborar lo que está aquí en pantalla. Dice, pero el hombre natural. Ahora, ¿qué entiende usted por esto? Cuando se habla de natural. Pero el hombre natural, podríamos decir que es el hombre que no ha tenido bajo ningún aspecto un nuevo nacimiento en Dios. Veámoslo de esta manera. El hombre, de acuerdo a la óptica divina, puede nacer dos veces. Del vientre de su madre y del Espíritu de Dios. ¿Cómo nacemos? Obviamente del vientre de su madre, todos lo sabemos, de manera biológica, ¿verdad? Pero nacer de Dios, eso es otra cosa. Eso ya no nos compete a nosotros, sino que le compete al Espíritu Santo. Esa pregunta el Señor se la hizo en determinado momento a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo le decía, Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Y ahí el Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Amén. Dios nos puede hacer nacer de nuevo. Ahora, el hombre natural es el que simplemente ha experimentado el nacimiento biológico. Amén. Véalo de esa manera. Toda persona que ha nacido biológicamente, pero que no ha nacido del Espíritu de Dios, es considerada una persona natural. Y la Biblia dice en 1 de Corintios 2, verso 14, que el hombre natural que no puede, dice la Biblia, recuerde esto, no percibe. Es como estar oliendo algo. Yo no sé si usted a distancia logra determinar por el olfato los olores. Hay personas que tienen que ponerse el plato debajo de la nariz y decir, esto huele a pollo. Hay gente que a la cuadra dice, por aquí huele como a carne asada, ¿verdad? Tienen el olfato bien desarrollado. El hombre natural, mire, no percibe, no puede detectar, no puede oler, por así decirlo, las cosas que son espirituales. De ahí, mi amado hermano, quisiera tomar este primer indicio bíblico para poder saber que en medio de la iglesia, para poder inclusive apreciar los dones del Espíritu, debemos de ser gente nacida de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no puede recibir el don del Espíritu Santo. No puede recibir el poder. Y quiero, mi amado hermano, llevarlo, no vaya a cambiar el texto, ¿no? Pero abra aparte el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 8. Alguien inclusive puede recibir a Cristo como Salvador. Puede confesarlo inclusive y decir que entre en su corazón. Pero eso no es garantía de que haya nacido de nuevo. Porque la fórmula de repetir una oración no hace cambiar a nadie. Hechos de los Apóstoles. Veamos por favor. ¿Qué nos dice el Señor? En el capítulo número 8. ¿Lo tiene? Versículo número 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía, póngale asunto a esto, antes ejercía ¿qué cosa? La magia en aquella ciudad. Versículo número 9. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Verso número 10, léalo por favor.
Ahora, mire cómo este hombre, obviamente por medio de su engaño de artes mágicas, manifestaba a sus oyentes, a sus espectadores, teniéndolos cautivos y diciéndoles que lo que él hacía estaba asociado ¿con qué? Con el gran poder ¿de quién? Ahora, eso visto en buena ley, bajo la óptica cristiana, cualquiera diría, eso es poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Mas sin embargo, más adelante dice el texto, verso número 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13, léalo. Sí, ahora recuerde estos pasos. Dice el verso número 13 que ¿qué pasó con Simón? Hizo todo lo que alguien visto bajo la óptica humana, si en una iglesia se debe de hacer para ser salvo. ¿Qué hizo primeramente? ¿Qué dice la Biblia? Verso número 13. Creyó. Recuerda esto. Simón creyó. ¿De ahí qué más hizo? Y habiéndose bautizado. Ahora, la Biblia, ¿qué habla con respecto a esto? Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué sería como resultado? Salvo. Pregunto, si usted viera a un Simón ahora, en nuestro tiempo, no es necesariamente llamado Simón, pero a un hombre, sí, que hace estos ejercicios y se congrega, ¿usted en qué categoría lo tendría? ¿Cómo lo tendría? Bajo su concepto eclesial, ¿qué diría que es? Un creyente es su hermano en la fe. Mas sin embargo, bajo la óptica de Dios, mi amado hermano, no todos los que aparentemente han creído o los que aparentemente han cumplido la liturgia del evangelio pueden estar en armonía con el Espíritu Santo. De ahí yo, mi amado hermano, tengo un fuerte asidero bíblico para decir que no todos los que aparentemente han creído o no todos los que aparentemente cumplen con los requisitos bíblicos son salvos. ¿Por qué? Porque Dios pesa el corazón y sabe realmente quién ha hecho una oración de fe y quién ha cumplido con el requisito porque ama a Dios, no porque quiere cumplir el requisito. ¿Sí me entiende? ¿O sí me hago entender? Mi amado hermano, solo Dios puede pesar eso. Solo Dios puede determinar quiénes son, si como creyentes, verdaderos o cómo podemos llegar a ser falsos, aun cuando hayamos cumplido todo el ABC de las disposiciones de Dios por la Biblia. Ahora, el don de discernimiento me ayuda a poder ver lo que humanamente no se puede determinar. Es este don el que me hace saber quién verdaderamente, entre otras cosas, es de Dios y quién no es de Dios. Ahora, usted, mi amado hermano, no pierda, por favor, todavía no, mira, ya tenemos 3 textos ahí a la mano. No pierda Corintios, ¿verdad? 2, verso 4, que es el primer texto que leímos, ¿sí? No pierda tampoco Hechos y vuelva a abrir, por favor, Corintios capítulo 12. Corintios capítulo número 12. Recuerde lo que decía el texto de manera inicial en el verso número 3. Corintios 12, verso 3. Dice la Biblia, por tanto os hago saber o te hago conocer que nadie que hable, ojo, que hable por medio de quién? Del Espíritu de Dios, llama a quién, qué cosa. Llama a Jesús, ¿qué cosa? Anatema, o llama maldición a Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está implantado en una persona regenerada, no puede, mi amado hermano, prácticamente irse en contra, diríamos, de la naturaleza que ahora habita en él, que es una naturaleza, sí, divina. Mi querido hermano,
Hechos, que el texto que acabamos de leer, versículo número 13, Hechos 8:13, dice que Simón mismo fue bautizado, creyó y aún más caminaba siempre, dice la Biblia, ¿con quién? Con Felipe, inclusive estaba bien asociado, bien asociado. Diría cualquiera, es como que alguien se convierte y diga, hermano, ahora yo quiero caminar con el pastor, para arriba y para abajo anda con el pastor. Diría cualquiera, ve hermano, es su brazo derecho. Cualquiera podría llegar a decir, hermano, ahí está el que lo va a reemplazar. Andaba siempre con Felipe, dice la Biblia. Mas sin embargo, algo le habrá de acontecer a este Simón. Verso número, sí, acompáñeme por favor, versículo número 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a dos, sí, tremendos varones de Dios, a Pedro y a Juan, verso número 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué cosa? Ahora, aquí hay algo muy curioso, porque todavía no entramos, ¿sí?, a ver el don de lenguas, ¿sí?, con respecto, ¿sí?, al estudio de los dones. Pero la Biblia dice que ellos, Pedro y Juan, al ir a Samaria y orar por los que se habían convertido a Cristo, recibieron, dice la Biblia en el versículo número 15, ¿qué cosa recibieron? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo saber que alguien haya recibido el Espíritu Santo? La iglesia primitiva, y no digo la actual, mi amado hermano, manifestaba casi que de manera instantánea el primer y gran don mayormente visible por los hombres, que era el don de lenguas. De hecho, muchos del pueblo creyente, sí, apenas recibía el bautismo del Espíritu Santo, sí, casi que de manera inmediata hablaba en lenguas. Y era la primera manifestación de que el don del Espíritu Santo había caído sobre ellos con poder. De hecho, cuando el Señor derramó por primera vez de su Espíritu allá en Jerusalén, en el aposento alto, todos, sin excepción de ninguno, todos hablaron en lenguas. Todos. ¿Sí? Y en todos, mi amado hermano, se escucharon las grandes maravillas que el Espíritu Santo daba a conocer por medio, sí, de su Santo Espíritu. Ahora, no confunda, sí, recibir el Espíritu Santo con recibir el don de lenguas. Amén. Son dos cosas diferentes. Recibir el Espíritu no implica que se reciba el don de lenguas. Pero el Espíritu de Dios puede manifestar el don de lenguas de manera inmediata luego de que Él haya bautizado en el Espíritu Santo a uno de sus hijos. ¿Sí? Véalo de esta manera, no sé si valga la comparación. Eso es como tratar de decir, mira, yo soy tu padre y desde este momento, toma, te giro una chequera, haz uso de ella de manera inmediata. Ahora, ¿qué lo hizo, hijo? ¿El que le haya dado la paternidad o el que le haya dado la chequera? ¿Me explico? El Espíritu Santo vino sobre la iglesia como un padre, básicamente. Pero aparte le dio, no la chequera, ¿qué le dio? Dones. Pero si no le quisiera dar la chequera en este ejemplo, no significa que no sea él su hijo y él su padre. Mi amado hermano, la iglesia recibía de manera casi inmediata el don de lenguas. Ahora, el problema fue que todos lo recibieron, todos menos Simón. Él era también creyente. Él también había sido bautizado en agua. Mas sin embargo, dice la Biblia, y mire, y por esto sí, le aseguro esta situación, por lo que dice el verso subsiguiente, versículo número 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué cosa recibían? Verso número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció de manera inmediata? Sí, versículo número 18 dice, les ofreció dinero, verso 19, diciendo, dadme también
también a mí este poder. ¿Por qué cree que le ofreció dinero? Porque él no tenía, ¿qué cosa no tuvo? No tuvo poder. No tuvo al Espíritu Santo. Ahora, a raíz de este suceso, Pedro recibe por medio del don de discernimiento, recibió, diría yo, la radiografía ¿de quién? De Simón. Ahí actúa el don de discernimiento. ¿Por qué le digo esto? Por cómo se manifiesta Pedro en el verso número 20. Dice la Biblia, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y mira, ¿qué es lo que le hace ver el Espíritu de Dios? Porque has pensado, dice aquí, que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. No tienes, dice el verso 21, tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sí? Y de ahí en adelante, obviamente, sí, este varón, luego de que escucha, diríamos, la sentencia, pide a misericordia por parte de Dios. Ahora, eso como simplemente como una premisa de lo que estamos viendo en Corintios. Ahora, Corintios capítulo 2, que fue el texto que le dije que no lo perdiera. Versículo número 14 dice la Biblia, perdón, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender. Verso número 14. Porque se han de discernir, y aquí está el discernimiento, o se la ha de entender espiritualmente. Ahora bien, primeramente hemos detectado en la Biblia que el don existe, es real. En Jesús este don se manifestó de manera permanente. Por ejemplo, Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 47. Ahí el trasfondo bíblico es que Jesús se encuentra con un hombre llamado Natanael, por ejemplo. Con Natanael, sí, la Biblia nos dice con respecto a ese pasaje bíblico que Natanael, antes de ir a conocer a Jesús, tuvo un encuentro con los discípulos del Señor. Muchos de ellos le dijeron, mira, hemos encontrado, sí, al Mesías, al hijo de la promesa, al hijo de David. Pero Natanael dudaba en su corazón de que Jesús sea quien decían estos que era. Ahora, Jesús, mi amado hermano, sí, se anticipa y es él quien va a visitar a Natanael. Y al verlo a la distancia, sin conocerlo, Jesús dice de él, mire, y ahí el discernimiento, he ahí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Acompáñeme al texto, por favor. Juan capítulo número 1. Versículo número 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, es decir, que nunca tuvo ni oportunidad de qué cosa, de conversar con él. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y mire, verso número 48. Léalo, por favor. ¿Qué responde Natanael? Ese es el don de discernimiento en acción. Reconocer algo, ver algo que aparentemente nadie puede ver. Ahora, ¿qué vio Jesús en Natanael? Que él era un verdadero, ¿qué cosa dice la Biblia? Un verdadero israelita, es decir, un verdadero cumplidor de la ley. ¿Sí? Un hombre que guardaba, ¿sí? En este caso, sí, la ley de Moisés, ¿sí? Y los profetas, el ritual litúrgico. Segundo, no solamente que lo guardaba, sino que con un corazón, diríamos así, honesto, con un corazón verdadero, servía al Dios de la ley. Los fariseos cumplían la ley, pero su corazón estaba totalmente opuesto a la ley de la gracia. En Natanael era un cumplidor de la ley y lo hacía con todo su corazón, es decir, con amor. Dice la Biblia en el verso 48 que Natanael al escuchar esto le dice, ¿de dónde me
conoces. Y le dice, respondiendo Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dijo Jesús? Ya te había visto. Y ahí él de manera inmediata dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Rey. Obviamente ya le había, ¿qué cosa? Revelado, sí, todo. Y es fácil, diríamos, reconocer el señorío de Jesús cuando alguien sí recibe de manera anticipada su palabra, su voz, o diríamos, o un milagro. Lo ideal sería reconocer todo esto en Jesús sin haber visto, sin haber experimentado ningún tipo de manifestación espiritual. Pero, mi amado hermano, he ahí, diríamos, sí, el don en acción. Le hizo conocer a Jesús, sí, la condición de ¿quién? De este hombre. Más adelante también, sí, no solamente, sí, el Señor lo hizo con un desconocido, sino también con sus discípulos. Acompáñenme, por favor. Veamos, sí, la experiencia que Jesús tuvo con Juan y Jacobo. Lucas capítulo número 9. Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, con Jacobo y Juan. Veamos. Recuerde que estos dos ya ejercían de alguna manera el apostolado y eran los representantes del Señor en esta tierra. Verso número 51. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Verso 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿A quiénes? A la aldea de los samaritanos. ¿Por qué? Porque no les dieron apertura en ese lugar. ¿Qué dijeron Jacobo y Juan? Señor, como ellos no te han recibido, así como en Sodoma y en Gomorra, fuego con este pueblo. Verso número 55. Entonces, hablando ya de Jesús, volviéndose, si él les respondió diciendo, o les reprendió diciendo, vosotros no sabéis, y esto es importante ver o considerar en este verso, no sabéis, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿De qué espíritu sois? En pocas palabras, ¿a qué espíritu pertenecéis? Hablando, mi amado hermano, de que ellos, si bien es cierto, actuaron o respondieron de una manera precipitada y colérica. En este caso, la comisión que les habían sido encomendada no era para ir a causar destrucción o muerte, sino para causar un impacto positivo en los hombres. Ahora, me interesa mucho la expresión de Jesús porque ahí es su espíritu el que de alguna manera detecta qué verdaderamente hay en el corazón tanto de Jacobo como de ¿quién? Como de Juan. Ya habían ellos experimentado años, ¿sí?, de caminar lado a lado, hombro a hombro con Jesús. Pero ni aún así, con tantas experiencias positivas de amor, de misericordia, casi al ocaso del ministerio de Jesús, ellos seguían siendo los típicos hombres temperamentales que si se les cierra una puerta la quieren tirar a patadas. Y eso es lo que ellos pensaban hacer con Samaria. Como aquí no recibieron al gran maestro, a nuestro Mesías, al gran, diríamos, sí, al gran Señor, aquí va a correr sangre. Y Jesús le dijo, un ratito. Ustedes parece ser que todavía, después de haber caminado tanto tiempo, no saben todavía a quién pertenecen. Es decir, manifiestan todavía en ustedes carnalidad. Y eso a veces también pasa en medio del pueblo cristiano. Que tenemos años de años caminando o conociendo al Señor y a la verdad cuando se nos pone a prueba o se nos pone sobre el sartén, todavía la carne nos brinca. Parece mentira. Por ahí todavía años de cristianos oyen una música mundana y el pie comienza a moverse. Y dice, ay, esta carne.
Y esa carne debe de estar bien muerta. Sobre todo si ya tienes mucho tiempo de ser un hijo o una hija de ¿qué? De Dios. Ahora, esa situación, mi amado hermano, cuando uno la logra detectar, podríamos decir que es discernimiento. Porque puede venir alguien inclusive que no te conoce y al verte solamente decirte, hermano, el Señor me dice que usted es alguien carnal todavía. Y usted puede decir, hermano, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? Hay mucha gente que se sorprende y niega su triste realidad. Porque en la práctica o en la verdad o diríamos en lo escondido de su corazón, él sabe que estas cosas son así. Y eso es, mi amado hermano, sí, lo que el Señor por medio de este don quiere proveer a la iglesia. No solamente para saber cómo estamos, sino también para poner de alguna manera a buen recaudo, sí, lo que Él nos ha enseñado, porque ese es otro, diríamos, gran estudio que vamos a ver en esta noche. No solamente el discernimiento sirve para saber cómo es mi hermano o cómo estoy yo, sino también para poder detectar qué es de Dios conforme a su doctrina y qué no es de Dios conforme a su doctrina. Por medio, mi amado hermano, de este precioso don. Sí, en Lucas, por ejemplo, capítulo número 13, verso 10 al 17, se logra detectar por medio del don que es un espíritu el que ha atacado a una mujer que tenía años de vivir azotada por una enfermedad. Por ejemplo, solo alguien que tiene el don del espíritu de discernimiento, hablando de esto, puede detectar si alguien está o no endemoniado. Por ejemplo, este tipo de don me ayuda a discernir quién está hablando en una determinada persona. Quién se está moviendo en una determinada persona. Hay gente que tiene el don y solamente basta con mirar a alguien para decir, esa persona, decimos nosotros, tiene chamuco. Así le dicen allá en México a los que están endemoniados, que están chamuqueados, dicen. Esa persona tiene chamuco, dicen muchos. Esa persona tiene influencia demoníaca. ¿Quién puede detectar esto? Solo aquel que Dios le ha provisto de discernimiento de ¿qué? De espíritu. Obviamente, no todos, sí, o no todas las enfermedades o las manifestaciones a veces raras están asociadas con espíritus malignos, pero muchas sí. Y hay mucho pueblo de Dios, mi amado hermano, que puede inclusive caminar con gente endemoniada y no darse cuenta. Mira que Jesús en muchas oportunidades en una sinagoga inclusive había un hombre que manifestó espíritu de demonio, endemoniada, y estaba en la sinagoga, cantaba, leía la palabra, pero tenía el demonio metido. Ahora, dice en Lucas con respecto a este caso en particular, en el capítulo número 13, Lucas capítulo número 13, versículo número 10 en adelante, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ojo, desde hacía 18 años tenía, ¿qué cosa? Ella estaba enferma, dice la Biblia. Pero para todos los de la sinagoga, la enfermedad que ella tenía era simplemente una afectación física. Nadie había podido detectar que su enfermedad se debía a una influencia de un espíritu maligno. Mire, he ahí el detalle. No todas nuestras enfermedades son a consecuencias, diríamos, del deterioro de nuestros órganos, son a consecuencia de la vejez, son a consecuencia de pronto aún hasta de nuestras, diríamos, de nuestra mala forma de alimentarnos, ¿sí? O de nuestras, diríamos también de pronto de nuestras necedades. Porque hay enfermedades que usted sabe que se producen porque somos necios. Nos dicen que no debemos de comer cosas fritas, pero nos metemos las cosas fritas y ¿qué pasa? El hígado comienza a malfuncionar. Sí, hay cosas que son simplemente por nuestra dureza. Se nos dicen no tomen cosas heladas, tomamos cosas heladas y después no podemos ni hablar, afectados de la garganta. ¿Sí? ¿Cuántos se enferman por esas causas? ¿Verdad?
Obviamente hay enfermedades que vienen, sí, por el agotamiento, el estrés, de pronto la hipertensión, vive una vida muy acelerada, ¿verdad que es así? Hay situaciones que tienen sus causas, sus orígenes, pero también hay malestares en el cuerpo o hay enfermedades en el cuerpo a consecuencia de influencias demoníacas. Esta mujer, 18 años, había estado atada por un espíritu de enfermedad. La Biblia así lo declara. Versículo número 11. Desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y ese espíritu, ¿cómo la tenía esta mujer? Andaba encorvada. Cualquiera diría que tenía una joroba, pero no tenía joroba. Versículo número 11. Y en ninguna manera se podía enderezar. Sí, me imagino que este espíritu, sí, dobló su columna y ella por más que quería no podía enderezarla. ¿Verdad? A veces no necesariamente hay que pegarse, hay que lisiarse para andar. Sí, hay gente, por ejemplo, que puede cojear toda su vida. Sí, o puede tener un brazo recogido y teme estirarlo. Sí, por algún tipo de situación. Verso número 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer. Mire, cosa bien, digamos, bien precisa. Jesús dijo, mujer, ¿qué cosa? Eres libre. ¿Libre de qué? ¿De qué la estaba libertando en sí mismo? ¿De la enfermedad o de la esclavitud de quien la tenía enferma? ¿Verdad? El Señor detectó por medio del don de manera inmediata. Ahora, claro, Jesús tenía todos los dones. Obviamente. Porque sí, es por medio de Él que el Señor manifestó con su espíritu, sí, todos los favores que nos entrega a nosotros como iglesia. Él pudo detectar de manera inmediata y decir, esta mujer está, sí, atada por el demonio. Dice la Biblia, verso número 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo número, sí, mira lo que nos dice el versículo número 15. Entonces el Señor respondió y le dijo a los fariseos de esa sinagoga, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, mira, Satanás había, ¿qué cosa? Atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ahora, recuerda, todo esto, sí, el Señor lo vislumbró por medio del don. Mi querido hermano, la iglesia también manifestó. Aquí me reservo la lectura, pero usted conoce el suceso, Ananías y Zafira. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías venía, qué cosa, haciendo con su mujer? ¿Qué venía haciendo? Sustrayendo de lo que ellos habían prometido dar. En casa dijeron, es bastante, no, ¿para qué dar mucho? Mejor un poco nomás. ¿Sí? Y sustrajeron, ¿de qué cosa? De lo que habían propuesto dar al Señor. ¿Verdad? Mi querido hermano, mucha gente hace así. No necesariamente con el dinero, aún hasta con su tiempo hace lo mismo. Pero ¿para qué voy a estar 2 horas predicando la palabra? 5 minutos, 15 más. Simplemente voy, que me vean y me voy. Ya está. ¿Para qué más? Mi amado hermano, lo que uno propone en su corazón debe de cumplirlo. Ahora, el punto de esta historia, allá en Hechos capítulo número 5, es que Pedro, por medio del don, discierne y dicen, ustedes le vienen robando. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién le había contado? Si esto es algo que ellos lo hicieron, ¿en dónde? En el secreto de su casa. El don manifiesta qué es lo que venían haciendo de la casa. Usted, no sé si alguna vez ha tenido una experiencia como esta, o de que usted le diga a alguien lo que está haciendo, o a usted que le hayan dicho, hermano, usted viene haciendo esto. ¿Se acuerda, por ejemplo, en el caso del rey David, cuando ya había pasado, diríamos, la alegría de haber tomado a Betsabé por mujer? ¿Sí? Luego de haberle dado muerte, ¿a quién? A Urías, su siervo.
y este, queriendo solapar su pecado, lo manda a matar en batalla. Sí, se apodera de la mujer de este, inclusive hasta un hijo logran tener, mi amado hermano, de esa relación. Luego Dios envía a un profeta y le dice de cabo a rabo todo lo que había hecho. Y le dijo, mira, te portaste así, hiciste esto, así, fornicaste o adulteraste, mandaste a matar. Ahora pues, elige cómo Dios, sí, tiene que sancionarte. Bueno, perdón, eso fue en otro suceso. Sí, el niño que ha nacido, el Señor lo va a matar. No va a vivir. Esa será tu sentencia por tu pecado. Mi querido hermano, este don ayuda de alguna manera a exponer, aún en medio de la iglesia, nuestras malas conductas. Mi querido hermano, pero este don es mucho más que esto. Y aquí quiero entrar de una manera mucho más sigilosa para tiempos presentes. Este don, mi amado hermano, nos ayuda a salir del error de las falsas doctrinas. Solo aquel que logra de alguna manera mantener vivo este precioso don en su corazón sabrá diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entre lo que se enseña que dicen que viene de Dios y entre lo que se enseña que dice que no viene de Dios. Solo aquel que puede tener el don de discernimiento podrá detectar y decir, hermano, eso que estoy escuchando no es de Dios. Es verdad, tiene versículo bíblico. Es verdad, lo está diciendo un predicador reconocido. Es verdad, tiene la Biblia, pero aún así lo que me dice no viene del Espíritu Santo. Cuando algo que tiene un versículo bíblico no puede venir del Espíritu Santo y viene de la Biblia. Cuando lo que se ha dicho salió del contexto bíblico. Mi amado hermano, usted debe de entender que la Biblia debe de ser enfocada y enseñada no solamente de manera textual, es decir, lo que dice el verso, sino lo que dice el verso considerando el contexto de la Biblia. Es decir, todo lo que encierra el texto bíblico. ¿Por qué le digo esto? Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Y veamos, sí, a manera de un ejemplo solamente. Primeramente, acompáñeme a primera carta de Juan. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 4. ¿Ya lo tiene? Verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso número 1. ¿Ya lo encontró? Dice el texto bíblico: amados, ojo, no creáis a todo espíritu. Ahora, entiende esto. A mi saber, hay tres maneras de ver al Espíritu. ¿Sí? Y hablo del Espíritu en general, no del Espíritu Santo. ¿Sí? Está el Espíritu del hombre, está el Espíritu de Dios, o asociado con el Espíritu Santo, y está el Espíritu de los demonios, o el Espíritu del mal, o del Espíritu del diablo, como tú lo quieras ver. La Biblia me dice, verso número 1, amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, ¿a qué espíritu yo debo de creer? ¿Al espíritu del hombre? ¿Al espíritu del diablo o al espíritu de Dios? Ahora, ¿cómo saber qué es de Dios, qué es de mi carne o de mi espíritu o qué proviene del diablo? Mi querido hermano, dice la Biblia, ¿cómo poder llegar a establecer lo correcto? La Biblia dice, verso número 1,
Si no, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe de hacer el creyente? Debe de probar. Ese probar significa pesar o sojuzgar lo que se recibe. Probad los espíritus si son de quién. Si son de Dios. Eso implica de que todo aquello que llega a mis oídos o lo que yo logro detectar debe de pasar, como le dije al inicio, por el gran sedazo de la Biblia. El don de discernimiento, si me pule como para tener la destreza inmediata de reconocer, aún sin venir a la Biblia, y decir, eso, sí, a mí mi espíritu lo rechaza porque eso no es de Dios. Por ejemplo, vamos a un ejemplo bíblico. Vayamos por favor a 1 de Timoteo, capítulo número 2, verso 15. Para muchas personas ese texto va a ser leído por primera vez. Para otros que ya lo han escuchado aquí en la iglesia, en un estudio, dirán, ay hermano, yo sí sé lo que significa eso. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Vamos a dar una enseñanza errada y vamos a ver cuántos la creen. Su espíritu le dirá si es o no es lo que le estoy diciendo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Primera de Timoteo capítulo 2 verso 15. ¿Ya lo encontró? Por el contexto de quién habla o a quiénes se dirige el texto. Por el contexto. ¿A quién le habla? ¿O a qué grupo de personas le está hablando? Primera de Timoteo 2, ¿sí? Versículo número, voy a leer desde el versículo número 2 de hecho. 12. Primera de Timoteo 2, verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Verso número 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Verso número 15. Pero se salvará engendrando hijos. ¿A quién le está hablando? ¿Al hombre o a la mujer? Verso número 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hermanas, en el nombre del Señor, usted no puede ligarse. Porque la Biblia dice que usted se va a salvar cada vez que engendre hijos. ¿Cuántos me dicen amén a eso? La Biblia lo dice. Y podría decir, las hermanas que están ligadas están en pecado. Eso se enseña en las iglesias. Para ustedes pronto va a decir, un hermano seguro, pero si aquí lo dice. ¿Cuántos me dicen, hermano, yo estoy de acuerdo con usted? Le pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo define su espíritu? ¿Tiene apego a esa enseñanza o hay en usted un rechazo a esa enseñanza? A ver, comentarios. Estamos estudiando la Biblia. ¿Qué opina usted? Yo conozco a muchos hombres que dicen, yo por eso a mi mujer, sí, le tengo prohibido que se ligue. Y en la casa parece futbolín. Tiene hijos por doquier. ¿Qué dice la Biblia? ¿Usted qué asimila en ese texto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo asimila? ¿Es de Dios o no es de Dios? La Biblia dice que hay que probar los espíritus. Ahora, la palabra no puede ser probada. La palabra está dada y es ley. Pero su aplicación, su enseñanza sí debe de ser filtrada por la misma palabra. Probar un espíritu es saber si la enseñanza ha salido primeramente de manera apropiada, de acuerdo a la intención de la cual el mismo Espíritu Santo, que ha sido el gestor de la Biblia, si es verdaderamente esa la intención con que salió del corazón de Dios al corazón del pueblo. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a este verso número 15? Se salvará la mujer, dice la Biblia, engendrando hijos.
Si solamente me quedo a la primera parte, ¿usted qué dirá? Hermano, ¿hay que tener o no hay que tener hijos? ¿Qué me dice usted? ¿Hay o no hay que tener hijos? Ah, sí. Ahora yo le pregunto, ¿la mujer engendra? No, la mujer concibe. Y ahí es donde se viene abajo el castillo. La mujer no puede engendrar. La mujer puede concebir. El varón es el que engendra. De hecho, engendrar, ¿qué significa? Poner, insertar. La mujer concibe o recibe en su útero. Mi amado hermano, todo es cuestión de ¿qué cosa? De estudiar la palabra. Si usted estudia la palabra o prueba, como dice la Escritura, el Espíritu, si prueba, mi amado hermano, la enseñanza, sabrá diferenciar por el don si lo que se dice desde un altar o desde un televisor o lo que se escucha en una emisora aparentemente cristiana, si eso no es o si no es un asidero bíblico respetable o desechable también. Yo cuestiono mucho, mi amado hermano, a la hora de ciertas enseñanzas que nada tienen que ver con la Biblia. El otro día estaba escuchando, un predicador por ahí, algo reconocido en nombre solamente, obviamente. Sí, pero con una enseñanza totalmente disparatada de la Biblia, que no tenía ni pie ni cabeza. Hablando acerca de las resurrecciones. En la Biblia, de hecho, muchos dijeron que ya la resurrección había ocurrido, y por eso mucho de la iglesia cristiana primitiva estaba tirando la toalla, ¿sí?, en cuanto a la promesa de la redención, porque se les había enseñado que ya la resurrección se había llevado a cabo. Por otra parte, había otro grupo de creyentes que decían que la resurrección simplemente no sucedería jamás. ¿Por qué tenían este asidero bíblico este predicador? Porque al leer los evangelios detectó y leyó que decía que después de que Jesús murió, muchos hombres también resucitaron. Y asoció que eso era la primera resurrección. Mi amado hermano, situaciones o enseñanzas como estas, si a uno lo cogen, diríamos blandengue en cuanto al estudio de la Biblia, le va a hacer errar en la doctrina. Es como lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. ¿En qué nombre se bautizaba la iglesia? En Samaria, ¿en qué nombre se bautizaron? En el nombre de Jesús. Y de ahí, ¡pum!, sacaron ¿qué cosa? Los apostólicos del nombre de Jesús y Jesús solo. Y se fue la doctrina. Y se hizo una secta. Porque sacan el texto fuera de ¿qué? Del contexto. Sí, es verdad, se bautizaban en el nombre de Jesús porque a Dios y ellos ya lo tenían debidamente identificado, pero ahí está la Trinidad. Dios era el Dios ya de los samaritanos. Jesús vino a ser su Salvador. Y luego, ¿qué fue a hacer Pedro y Juan? A imponer las manos para que reciban ¿qué cosa? Jesús otra vez. Y ahí está la Trinidad. Pero el que quiere ver lo que quiere ver, guiado por un espíritu de error, solamente percibe el engaño. Y dicen, no, ahí dice de Jesús, y de Jesús, y de Jesús, y todo es Jesús. Y se fue por ahí. Mi querido hermano, en cuanto a la enseñanza, para concluir, la manifestación del don de discernimiento de espíritus en la iglesia se da según la voluntad del Espíritu cuando surge, obviamente, la necesidad. Primera de Corintios, capítulo número 12. Recuerde que los dones deben de ser usados con sabiduría. ¿Sí? Dice ese verso capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, yo discrepo, por ejemplo, con el don de lenguas. En el caso del don de lenguas, sé que hay predicadores que enseñan que si no se habla en lenguas no fue bautizado en el Espíritu Santo. Yo no comparto mucho esa teoría. Y lo digo teoría porque cuando voy a Corintios capítulo número 12,
versículo número, por ejemplo, verso número 10, la Biblia dice que a otro se le dio, en este caso, diversas lenguas y a otro discernimiento de lenguas, es decir, que no a todos. Porque al hacer la excepción de que a otro, significa que no a todos se le repartió todos los dones. O no a todos se le repartió el mismo don. Ahora, si el Espíritu de Dios quiso repartir, porque a Él se le antojó darle a todos los 120 el don de lenguas, pues gloria a Dios. Porque a Él se le plació otorgarle a los 120 el mismo don. ¡Qué bueno! Pero bíblicamente o doctrinalmente hablando, no necesariamente todos deben de hablar en lenguas. Pero todos debemos de anhelar los mejores dones. Eso sí. Cuando vamos, mi amado hermano, sí, a 1 Corintios, el Espíritu faculta para discernir debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 14, verso 29. Asimismo, los profetas, hablando del don, por ejemplo, de profecía, hablen 2 o máximo ¿cuántos? Recuerde que cada don está sujeto a quien Dios se lo dio. ¿Sí? ¿Y qué hacen los demás? Es un texto maravilloso porque ordena en todo caso la manifestación del don. Dice el versículo número 32, ¿sí? No, perdón, 29 estamos, sí, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué deben de hacer? ¿Y qué significa juzgar? En el contexto bíblico. Señalar, ¿qué cosa? Criticarlos. Porque cuando a usted le habla a alguien decir, hermano, tiene que juzgarlo, prácticamente, ¿qué se le viene a la mente? Emitir juicio, no sanción, no. Este juzgar es sobrepesar o sopesar lo que están, ¿sí?, en este caso hablando los profetas y lo que ellos están escuchando como profecía. Y los demás los manda a juzgar, a evaluar. El que tiene el don de discernimiento, de escuchando una profecía, dirá, eso que está hablando este varón, sí viene del Espíritu Santo, proviene del Espíritu, pero así también puede decir, este que está hablando es de su pura carne solamente. Mi querido hermano, dice pues el texto más adelante, ¿sí?, hablando sobre todo de este precioso don, ¿sí?, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, ¿qué manda el Señor? Calle el primero. Amén. Para poner orden. Adicionalmente, ya leímos 1 de Juan 4:1, ¿no?, que el Señor nos manda, ¿qué cosa? A probar los espíritus. ¿Sí? En estos tiempos encontramos falsos maestros que tergiversan el cristianismo bíblico. Satanás o los falsos profetas pueden falsificar la manifestación del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Verso número 13 al 15. Sí, vea esto con bastante detenimiento. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, son un fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso número 14, léalo por favor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus... Ahora, ¿cómo detectar a un falso ministro? Sino por medio del don de discernimiento. ¿Cómo saber si todo aquel que se para delante de un altar con Biblia en mano habla o no habla palabra de Dios? Por último, mi querido hermano, vayamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2.
Segunda carta a Tesalónica, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Esto es importante. Podemos leer desde el verso 8, pero quiero llegar un poquito más adelante, ¿sí? Al versículo número 11 y 12. Y entonces se manifestará, dice el texto, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que es la palabra, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y aquí póngale énfasis, ¿cómo vendrá? Con gran poder y señales y prodigios, pero todos ellos, ¿qué son? ¿En qué categoría están? Mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, y aquí es donde usted tiene que concentrarse. Dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder, ¿qué dice la escritura ahí? Engañoso, para que crean ¿a qué? Ahora, ¿quiénes creen en la mentira? Sino aquellos que se pierden. Pero ¿quiénes creerán en la verdad? En aquellos que son salvos. Ahora, ¿cómo reconocer esa verdad? Por medio del don de discernimiento. Versículo número 12 dice, a fin de que sean condenados dice aquí, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en ¿qué dice la escritura? Sí, mi amado hermano, este don, sí, no solamente, recuerda, me ayuda a detectar herejías bíblicas. No solamente me ayuda a ver la condición, sí, de cómo puede caminar un creyente, sino que también me revela, sí, quiénes son verdaderos o falsos cristianos. Amén. Todos los dones son más que útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Espero que el Señor haya podido hablar en esta noche a tu vida, ¿sí? Y si así el Señor si lo desea, el próximo día jueves estaremos viendo, ¿sí?, el preciosísimo don, ¿sí?, de géneros de lenguas. Amén. De entrada le digo que hay 2 tipos de lengua. Amén. ¿Quiere saber cuáles son? El próximo día, sí, jueves lo estaremos, sí, escudriñando. Y la alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor amado, porque a usted le ha placido nuevamente por medio de la palabra ponernos, Señor amado, Padre, en advertencia de qué es lo que me edifica y lo que no me edifica.